La interrupción, la incoherencia, la sorpresa, son las condiciones habituales de nuestra vida. Se han convertido incluso en necesidades reales para muchas personas, cuyas mentes solo se alimentan de cambios súbitos y de estímulos permanentes renovados. Ya no toleramos nada que dure. Ya no sabemos cómo hacer para lograr que el aburrimiento dé fruto. Entonces, todo el lema se reduce a esta pregunta: ¿la mente humana puede dominar lo que la mente humana ha creado? Buenos días, tardes o noches estén teniendo, hijas e hijos de la liquidez. El día de hoy es para mí harto especial, pues vengo con un libro que hasta ahora tengo como mi principal favorito, como el libro que en definitiva más me ha cambiado la forma de ver las cosas, y claro, como debe ser tradición, como el libro que más miedo y preocupaciones me ha planteado sobre el futuro, que me ha dejado inseguro respecto a ello, y con una muy buena cantidad de dudas e inquietudes. Este libro se llama Modernidad Líquida. Como anécdota, recuerdo que cuando empecé a leer a Bauman, mi padre veía raro a ese autor. Me preguntaba que si todas sus obras se llamaban igual, porque básicamente casi todos los libros, o la gran mayoría de plano, incluyen la palabra líquida dentro de los mismos. Y este punto se entiende cuando sus obras más famosas se llaman Vida líquida, Tiempos líquidos, Amor líquido, Maldad líquida, Generación líquida, Mortalidad líquida. Vaya, creo que se entiende la idea. Bauman usa la palabra líquido como una metáfora muy interesante para hablar de los cambios en el poder de las sociedades e instituciones en esta era. Hay que entender a Zygmunt Bauman por ello mismo en su contexto. Bauman nació en 1925 en Polonia. Siendo de origen judío, vivió de primera mano la invasión a Polonia por parte de la Alemania nazi, con lo que decidió escapar a la URSS con su familia. Siendo alguien que vivió tantas cosas en un siglo tan conflictivo, también tuvo el beneficio de tener una larga vida, una vida que fue para él casi el choque de dos mundos completamente diferentes, pues incluso pudo conocer el auge de la era digital. Bauman, junto a Freud, concibe a la modernidad como el producto de la transición entre la cesión de libertades y la comodidad para disfrutar un cierto nivel de beneficios y seguridad. Aquí entra el concepto de la liquidez precisamente como un objeto bastante difuso, como el momento de la transformación de esta era en algo flexible, pero que es parte de lo mismo. Bauman decía que las instituciones en su tiempo eran sólidas. Básicamente mostraban explícitamente su control sobre las personas. En cambio, todo ahora se ha vuelto líquido, toma la forma que sea, así como el agua derramada en una mesa. Su primer capítulo se llama Emancipación. Curiosa palabra. La emancipación se puede definir como la forma de quitarse las ataduras, de sentirse libre. Meditando un poco más sobre el concepto de libertad, podemos entender, según Bauman, que la libertad es el equilibrio entre dos. 1. La sensación de libertad, la libertad de hacer lo que deseamos e imaginamos. Y 2. La libertad de actuar, pero de forma racional. Solo cuando este equilibrio se mantiene, la idea de liberarse es absurda. Con esto podemos darles un nuevo nombre: libertad subjetiva y objetiva, y con ello entender el problema que éstas llevan consigo. Como sabemos, la libertad no implica puramente desatarse, implica responsabilidad y autonomía. Con ello ahora es interesante la siguiente pregunta: ¿la libertad es una bendición o una maldición? ¿Es una maldición disfrazada de bendición o una bendición temida como maldición? Este tipo de preguntas complejas fueron con las que la gran parte de los filósofos de ese tiempo se llenaron de dudas. Entonces podemos decir que las complejas ideas de este tipo dieron como decisión a escoger la falta de libertad y con ello el surgimiento de la modernidad. La libertad implica responsabilidad, implica la posibilidad de subsistir y de caer. La modernidad ante esto se expresa como una forma rígida de conducir a la humanidad. Las sociedades modernas son en sí mismo una especie de libertad objetiva,
donde toda elección es movida en lo absoluto por la razón, y por este sentido de responsabilidad por las mismas acciones. Esto a diferencia de las sociedades postmodernas, en las que la libertad subjetiva obtiene un valor mayor y predominante sobre la otra. En esta modernidad líquida en la que vivimos, nuestra sociedad se vuelve cada vez más en una sociedad que prefiere lo efímero sobre lo duradero. Veamos esto a más detalle. Cómo se prefieren trabajos por pequeñas temporadas, relaciones y matrimonios cortos, si es que los hay en primer lugar. Se prefieren experiencias rápidas e inmediatas antes que algo duradero. La respuesta acá se hace un tanto obvia. Las cosas duraderas requieren responsabilidad, requieren una libertad objetiva y por ende esto hace que este tipo de lazos sean menos deseables. Las sociedades modernas eran un tanto más libres de cuestionar su modo de vida, de fomentar y crear una sociedad mucho mejor, pero una sociedad líquida se mueve para ser flexible hasta el punto de persuadir. Da un mensaje diferente, hace imposible la idea de una sociedad alternativa. Este tipo de sociedad está, irónicamente, más centrada en el individuo, con falta de rutinas. Es una sociedad rápida y en movimiento. A ello se añade algo interesante. Los individuos actualmente no se forman por lo heredado, por el círculo más cercano. Ahora, la identidad individual se basa en los individuos externos. El problema acá se da en la naturaleza de este acto, con lo cual esta facultad de adoptar una identidad se ve más bien movida de la misma manera que un acto de consumismo que como un desarrollo humano. Por su parte, este tipo de sociedad hecha de individuos es muy compleja y sobre todo es demasiado peligrosa para la idea de sociedad. Una sociedad de individuos produce que estos mismos se vean distanciados de los problemas de su sociedad y que por ende tengan un desapego al actuar y cambiar a la misma. El mayor problema de la modernidad líquida es esta, y se puede ver cómo esta tendencia es famosa. Diario podemos ver la publicidad y el activismo en contra de la contaminación ambiental, pero las soluciones a ello siempre resultan en el plano individual. Intentar resolver problemas desde el plano individual siempre es sencillo. No requiere organización, solo requiere un acto. En el caso del activismo contra la contaminación ambiental pasa este ejemplo de manera excelente. Es el individuo quien tiene que responsabilizarse absolutamente del problema, quien tiene que cambiar su estilo de vida para cambiar al mundo. Esta es una idea romántica, pero la verdad es que nadie ha cambiado el mundo al empezar por su casa. Volviendo al ejemplo del cambio climático, se puede hacer mucho en el ámbito individual, pero estas prácticas no ayudan. Lo que verdaderamente se debe de tomar en cuenta allí es cómo la organización social, la forma en que producimos y consumimos, y cambiar esta cultura de vida, más que educar a individuo por individuo. La idea de libertad en la modernidad líquida es sumamente compleja, pues es difusa de la misma manera que los líquidos. La posición que debemos de tener ahora sobre la libertad sin duda es que no tengamos ideas retrotópicas, ideas que vean el pasado como la era perfecta, pues con ello solo se caería en una nostalgia rancia. Volver al pasado implica vivir este presente nuevamente, pues no debemos olvidar que estamos en movimiento. Creo yo que deberíamos aspirar más al futuro tras una modernidad líquida, el porvenir luego de esto sin olvidar el pasado sólido ni líquido, de una manera más pragmática y humana. En su segundo capítulo, Bauman habla de la individualidad. Esto es complicado. La idea que tiene Bauman sobre la individualidad es sumamente compleja por los conflictos que se viven con ella en la transición de modernidad sólida a líquida. En general, cuando se habla de la modernidad, se tiene que tener en cuenta la idea de la ciudadanía y de la sociedad. Pero al momento de incluir la palabra individualidad en este paradigma, nos encontramos en un conflicto, pues en general la individualidad representa un choque directo contra la idea de sociedad. Es debido a las claras contradicciones entre cada uno, que por ello, hasta de forma súbita Bauman dice que la otra cara de la individualidad es la corrosión y la degradación de la ciudadanía.
Este tipo de ideas nos dejan bastante conflictuados, pues sin duda alguna, la individualidad casi nunca se nos ha mostrado como un problema. Pero ante una sociedad esclavizada en el yo, y de igual manera sobre el consumismo, la individualidad suena más bien como un obstáculo para lograr algún tipo de cambio. Como he dicho con anterioridad, el análisis que hace Bauman no es contra la libertad o la emancipación, sino que este tipo de libertad se ve influida directamente, por ello es una libertad condicionada, una libertad que obedece por completo al capital. Una libertad de este tipo obviamente no se puede llamar libertad, realmente debido a que está subordinada a un sistema económico. La modernidad líquida es al mismo tiempo liviana, así como nuestros modos de vida. Modos de vida sin apego. Nuestros modos de vida son livianos con nuestras relaciones sociales, relaciones livianas sin compromisos reales, formas de vida que siguen de la misma manera al consumo de experiencias, de personas y de identidades. Estamos en un cambio absoluto de paradigma visible, en todo. Por ejemplo, en los trabajos, con anterioridad disponían de un lugar de horario fijo, todo era más externo y sólido, justo ahora no. El trabajo se ha convertido en un portafolio y una laptop. La fábrica o el campo se han convertido en un espacio dentro de casa. Toda nuestra modernidad se vuelve líquido, sin forma real y sobre todo altamente inestable. Ahora, la potencia que tiene la individualidad como lema en nuestra sociedad líquida es una posible causa de esta necesidad irracional de consumo. Este tipo de vida es no solo responsable de que estemos alienados al consumismo, sino que, además, este tipo de vida consumista hace responsable al individuo de todo lo que no consume, ante lo cual le hace recaer las consecuencias de no haber consumido lo adecuado o lo suficiente. Ahora, este problema podría no verse tan claramente. Pareciera que la forma en que esto afecta es solo en cierto rechazo por no tener cierta marca de teléfono o cierto modelo. Un ejemplo en que esta responsabilidad se ve más claramente puede ser en base a la salud y la alimentación. En diversos países y ya en varias ciudades de este país, ciertos alimentos no simplemente orgánicos, sino más bien un tanto más saludables, son de difícil acceso. Son puestos en venta con un precio mucho más elevado, y a esto se le añade que la comida rápida pasa a ser mucho más barata. Un ejemplo de esto lo vi en carne propia cuando en un municipio en el que tengo familia, encontré refrescos sabor cola mucho más baratos en cantidad a un garrafón de agua. Interesante cómo 18 litros de refresco azucarado son más accesibles para la población que la misma agua potable. Esto es clave, porque en este momento, con el auge de la individualidad, el que una persona de aquella comunidad contraiga una enfermedad por este tipo de vida, conduciría a que su padecimiento, por ende, sea totalmente culpa suya, así como de igual manera sería su culpa total por el no atenderse en algún centro determinado y con algún tratamiento predilecto. Así se puede comprender que el individualismo, dentro del consumismo, se vuelve en un arma mucho más peligrosa para el mismo individuo. Ante esto hay que preguntarse a cambio de qué hemos preferido esta ilusión de individualidad, y sobre todo, si vale la pena ese intercambio. El tercer capítulo es llamado Espacio-Tiempo, pero en realidad el concepto se sigue refiriendo a un tema social, más que a uno de física o astrofísica. Ante una modernidad líquida, el tiempo carece de certeza. Los hábitos del pasado son anticuados hoy en día. El progreso tecnológico hace cambiante a la manera en que se desarrolla el tiempo. Una transición se hace en una inmediatez increíble, perdiendo a su vez el valor de las formalidades y rituales que antes eran necesarios. Asimismo, la idea del futuro se vuelve algo poco interesante. Se pierde la vida misma dentro del presente, dentro de la inmediatez y el goce de cualquier experiencia. Ya no es necesario establecer lazos de cariño o de amor profundo. El futuro es poco deseado y el pasado es evitado.
Las relaciones humanas se vuelven cada vez más vacías y poco frecuentes ante el desagrado por el compromiso. También, de este modo, el ámbito laboral se ve afectado por este mismo. Los trabajos ahora no son tan comprometidos ni rigurosos como antes. Las personas ahora trabajan por un par de años o meses. Incluso los contratos cada vez se ven reducidos al margen anual. El tiempo es cada vez más líquido, más difuso e intranquilo, pues las cosas se ven arrojadas a la inmediatez, así como la obsolescencia programada de varios artículos. Por su parte, el espacio se ve afectado de la misma manera. Ahí se da un fenómeno muy interesante al que Bauman le llama la distancia. A esta la entendemos más bien como un fenómeno social. En pocas palabras, podemos ver la distancia en el terreno social como las separaciones directas entre grupos y colectividades, como son las fronteras sociales y o culturales. Ante un mundo así, la palabra lejos sufre cambios únicos. En anterioridad a lo que estaba lejos o allá era algo impenetrable, algo que rara vez era visto, pero justo ahora la cercanía entre lo uno y la otredad se ve rebasada. El mundo digital es una forma de conectarse con el uno y con los otros al mismo tiempo. Con anterioridad, la idea de la otredad era combatida con dos perspectivas, la antropoémica y la antropofágica. La primera era vomitar a los extraños, alejar a todo lo que fuera diferente de la cultura anfitriona para evitar todo tipo de diferencias, evitar a toda costa el cambio por más mínimo que fuese. Por otro lado, la segunda estrategia consistía más en devorar lo extraño, pero devorarlo para más tarde convertirlo en algo uniforme. Básicamente, la primera extinguía a los otros, la segunda a su otredad. En nuestro caso, el consumismo se ha hecho responsable de tomar las riendas de estas estrategias émicas y fágicas, adecuando espacios de este tipo para lidiar con la otredad, usando edificios diversos como un modo de facilitar estas estrategias renovadas, en las que, para lo émico, se encuentran los no lugares, los espacios creados especialmente para no quedarse en ellos, así como los bancos y los diversos parques que se hacen llamar públicos. Interesante, porque estos al final del tiempo se vuelven incómodos, así como esas bancas que están diseñadas especialmente para volverse incómodas tras estar sentados cierto rato. Y por otra parte se encuentran los lugares fágicos, como son los centros comerciales, en los que desaparece la otredad y las personas se convierten en seres uniformes. Y entre ellos están otros destinos que no tienen como tal un simbolismo al cual acercarse o pertenecer. Esto último da un curioso fenómeno, pues se ha dado lugar al surgimiento del cambio del carnaval por el shopping como forma de consumo colectivo. Antes el carnaval se presentaba como la otra cara de la ciudad. Sin embargo, el fenómeno del shopping es algo más extraño, pues representa salir pero no es ningún lugar, es un viaje y es estar en otra parte. Esta falta de pertenencia a los objetos y a los espacios puede ser vista de manera muy frecuente en nuestra sociedad actual, junto con esta ausencia total de la propiedad física. Ya se puede notar la novedosa tendencia a la renta del todo, ya no solo en el caso de las casas, en las que vemos cómo las condiciones socioeconómicas vuelven poco factible la adquisición de una casa propia, y por ende la preferencia a la renta de apartamentos e incluso cuartos. Pues estas tendencias ahora las podemos ver como es el caso de la comida, con aplicaciones y el transporte. ¿Para qué tener un vínculo con la cocina o con un restaurante si puedo pedir cualquier tipo de comida a domicilio? ¿Para qué tener un vínculo con una determinada vestimenta si puedo rentar ropa y cualquier estilo e identidad en unas horas? ¿Para qué tener un auto y todas las responsabilidades que conlleva si puedo pedir transporte desde mi teléfono desde el otro lado de la ciudad? Sin duda, con un espacio-tiempo líquido, vivimos la dispersión y discontinuidad temporal geográfica, con lo que esto se convierte en una especie de distancia-velocidad, volviendo a los grupos y diversas sociedades en espacios contiguos, pero que a la vez están separados, siendo parte de estas mismas estrategias en las que se eliminan a los otros y en las que se elimina a su otredad. El cuarto capítulo de la obra de Bauman se llama El trabajo. Este punto ya lo he abordado de cierta manera de a poco en poco, pero es justo ahora cuando me es necesario explicar este fenómeno de manera más correcta,
profundizando con ello en otras ideas. Como decía con anterioridad, nuestro mundo ahora es más veloz. Los ciclos son más rápidos y nos oponemos a una inmovilidad. Y por ende, la norma de la época es que todo debe de cambiar en un instante, pues si no, podríamos quedar excluidos. Y en el caso específico del trabajo, se exige la flexibilidad. Ante un entorno así no es raro que, en media, la mayoría de las personas cambien de trabajo unas 11 veces en toda su vida, como diría a su tiempo Sennett. Las formas de trabajo sólido están a punto de extinguirse, si no es que, como en varios casos ya, este se ha extinguido. Se han perdido las prácticas duras como eran los horarios fijos, la estabilidad laboral o las relaciones exclusivas entre empleado y empleador. Las relaciones de este tipo ahora se ven desplazadas por las formas de trabajo liviano, en las que ahora no solo las antiguas prácticas se ven contrariadas, sino que además de ello se agregan nuevas disciplinas al trabajo como lo son el talento, el conocimiento, experiencia y competencias. Así como en el consumo, el trabajo ahora se ve como una responsabilidad total del individuo. Básicamente, este mismo es ahora responsable de actuar de lo que debería regularmente. Así es como se convierte al trabajo en un producto individual, cuando originalmente el trabajo es razón social, propiciando de esta manera una explotación centrada en el individuo, cosa que expliqué más a fondo en el podcast de la Sociedad del Cansancio. Ahora este tipo de trabajo liviano es muy común en el novedoso empleo de oficinista. El trabajo sufre de una total individualización, donde estos trabajadores se ven directamente expuestos al aislamiento. Aquí importa preguntarse qué tipo de vínculos humanos se crean ante situaciones de este estilo. Vínculos vacíos y robóticos que se centran en el individuo y no permiten algún tipo de vínculo externo duradero. Pero este tipo de análisis sobre los vínculos humanos y sobre la liquidez sería mejor verlos analizar su otra obra, Amor Líquido, pero en otro podcast. El último capítulo de la obra de Bauman se llama Comunidad. Con lo que llevamos hasta ahora aprendido del pensamiento de Bauman, ya se puede comprender de a poco cuáles son sus ideas respecto a los cambios que ha tenido la idea de comunidad a lo largo de la era contemporánea. Para empezar, hay que hablar de la pertenencia social en estos días. Debido al progreso del individualismo, la idea de comunidad puede parecer incluso hasta anticuada. No hay que olvidar que nos encontramos ahora en un paradigma, pues somos sociedades de individuos, con un tejido social roto. Los seres humanos con normalidad buscan pertenecer a grupos, pero este tipo de sociedad vuelve a esto en algo imposible. Antes podíamos hablar de la comunidad como la suma de las individualidades, pero ahora las comunidades son solo conjuntos de individualidades, y en el detalle se encuentra este problema. Cuando se es una suma, hay no solo un vínculo, sino una interconexión. Estamos expuestos a las identidades de los demás. Nuestra identidad se encuentra construida constantemente cuando hay una suma. Sin embargo, cuando solo hay un conjunto no hay interacción. Todos están por completo solos. Veamos el ejemplo de nuestras redes sociales. El fenómeno de las feed son en sí el mayor problema, porque las maneras en que éstas funcionan es puramente exclusiva. Alimentan a cada individuo con cosas que reafirman su ser, alejándonos de todo tipo de cambio o contacto con lo extraño. Nos muestran solo las cosas que nos parecen adecuadas, nos muestran solo el humor que nos da risa, solo nos muestran los hechos que deberían causarnos una emoción en concreto, los memes adecuados, personas adecuadas, publicaciones adecuadas. Esta es una herramienta más de la separación total entre individuos, dejando por su parte a la comunidad en absoluta indefensión. La comunidad es ahora solo un pequeño instrumento, sin una utilidad reconocible. Antes los estados eran garantizadores del bienestar entre las comunidades y de sus individuos. La comunidad hacía que el mismo estado tuviera sentido, pues representaba intereses concretos y colectivos, lo que por ende generaba una mayor presión. Pero en una sociedad de individuos rezagados, hace que el Estado no sea más que un adorno, un simple mediador entre poderes, pero nunca entre personas. Las personas así están al borde de la merced de los poderes económicos. Las personas en individualidad no representan nada,
y por eso mismo cualquier tipo de cambio se puede dar debido a la poca o nula resistencia. Junto a ello cabe destacar que la influencia del consumismo no se queda afuera. Las comunidades ahora son de guardarropa. Podemos sacar una para vestir según la ocasión, así como con nuestro armario. Ahora la comunidad es un objeto del individuo que se usa momentáneamente para combatir con el problema de la soledad. Tenemos amigos de diversas actividades o hobbies, amigos con los que estamos solo en el trabajo o escuela, las actividades deportivas o culturales a las que tendemos, amigos de internet, pero estas personas no cruzan el círculo del cual corresponden. Son vínculos humanos mucho más artificiales, justo como la ropa. No usamos ropa de invierno en verano, así como no usamos a nuestros amigos del trabajo en nuestros hobbies, o relacionamos demasiado a los amigos exclusivos de nuestro vecindario con los que conocimos en internet. Ahora parece que la idea de la comunidad es más un objeto que un fenómeno de organización o que un sentido de identidad y pertenencia. Nuestros lazos son distantes, todo es inestable, confuso y sobre todo efímero. Nuestra vida es líquida. Bueno, eso ha sido todo por mi parte. Espero que este podcast les haya gustado. Sin duda este tema es el que más se me ha hecho pesado hasta ahora. Bauman era un escritor complejo. Retomando un poco el tema en este epílogo, creo que parece que ante lo que he expuesto llegue a aparecer la idea de que ya no hay esperanza. La verdad no creo en ello, pero soy sincero en aceptar que un cambio así nos deja sin duda con demasiadas complicaciones, y encontrar soluciones rápidas es a mi parecer el peor error que se pueda llegar a cometer. Así como cuando hablaba de la idea de la retrotopía, básicamente la idea de que el pasado fue un lugar mucho mejor al que debamos volver, romantizando la época sin tomar en cuenta sus más grandes fallos y barbaridades. Estoy seguro que este proceso no es el fin de la esperanza, al contrario, me mantengo optimista y confío en que podamos diseñar un futuro mejor, aunque en este caso el mayor obstáculo sea ver fuera de nuestras ventanas. Además, quiero recalcar que si se trata de conocer con mayores matices las obras de las que hablo, este podcast no es el lugar. Solo soy una guía o una introducción, pues, en especial con Bauman, me he saltado la mayoría de historias y ejemplos con los que él se manejaba. Y vaya, así sin nada más que decirles, espero que tengan un buen día, tarde o noche, y claro, que ya nos veremos en otra ocasión.